Hola amigos y amigas, bienvenidas a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. En esta oportunidad tenemos como invitada a Ruth López de Cristosal, quien funge en estos momentos como jefa anticorrupción y justicia de esta organización. Bienvenida Ruth. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias Ruth, el placer es nuestro. Este día vamos a hablar sobre el tema de la lista Engel, ¿verdad? En este país suceden tantas cosas que a veces los temas se nos dilatan en la agenda diaria, pero creemos que esta lista que ha publicado el Departamento de Estado de Estados Unidos es muy importante para El Salvador, tanto como para Guatemala y Honduras. En nuestro caso de El Salvador, ¿cuál es la importancia que tiene esta lista Engel para efectos democráticos y de justicia? Creo que hay que ponerla en contexto. Esta lista surge como un producto de una ley que fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos el 22 de diciembre del 2020 y que tiene dos medidas. Una de esas medidas es la lista, la otra es un programa de 5 años para el combate de la corrupción en el Triángulo Norte. Entonces, dentro de esta lista es ejercida, es confeccionada, es elaborada a partir de los insumos que tiene el gobierno de los Estados Unidos, particularmente la Secretaría de Estado, y que es proporcionada al Congreso para su conocimiento. La misma ley dice que puede haber una parte privada, es decir, que no sea pública, que no sea el conocimiento público como esta que nosotros hemos conocido. Es posible que haya una versión 2 donde de elementos que nosotros no tengamos o que no hayamos conocido hasta este momento. Y tiene una relevancia no tanto por los efectos directamente, es decir, ¿no? Porque en el ámbito de la soberanía de cada uno de los países hay que delimitar, ¿no? Cuál es el efecto que pueda tener, pero no porque con esa lista per se, bueno, se pueda condenar, sino porque es un instrumento que debe ser utilizado por las fiscalías de cada uno de nuestros países, del Triángulo Norte, el Ministerio Público, como es denominado en otros lugares, Guatemala, por ejemplo, para iniciar procesos de investigación. En nuestro caso, particularmente, es muy relevante porque hay avisos, hay 12 avisos que habían sido presentados por las CICIES y que a la luz de la lista es posible que tengan alguna vinculación con esos 12 casos que ya están presentados en la fiscalía. Me imagino que el fiscal general, cuando se ha pronunciado, porque no, ya ha habido pronunciamientos del fiscal general que dice que esto no tiene ninguna trascendencia, sí la tiene, precisamente por los elementos que contiene, ¿verdad? Y de esta relación que pueda existir, no solo con los 12 casos de la fiscalía, sino también porque hay personas que han sido señaladas en la lista como que han ejercido la obstaculización de la justicia en El Salvador y de las investigaciones. Y esto está muy relacionado también con un comunicado que emitía Almagro, el secretario general de la OEA, que advertía que en el ejercicio de las funciones de las CICIES, que este mes termina sus funciones en El Salvador, lamentablemente, en unos días, pues había sido obstaculizada su función de investigación. Entonces yo creo que el fiscal, trayendo así de vuelta la pregunta, ¿no? El fiscal tiene en sus manos elementos que han sido puestos a partir del gobierno de los Estados Unidos, que ha tomado soberanamente la decisión de no permitir la entrada de estas personas que han sido señalados tanto por casos de corrupción como por casos de eh, abusos de poder, pues de impedir su ingreso, el fiscal pudiera precisamente con estos elementos y con los avisos que ha presentado la CICIA, pues dar seguimiento a estos casos, ¿no? Más allá de quitarle la visa a las personas señaladas, Ruth, ¿qué otras consecuencias pueden tener los que salgan en esta lista Engel? En este caso, bueno, uno es el tema de relacionado directamente a la lista, que en ninguno de los casos son personas que tienen ciudadanías o residencias estadounidenses. Estas son personas que tienen residencias en El Salvador y que además lo que tienen son visas de turista, ¿verdad? Son visas eh, que bajo estos criterios que tiene la propia ley pueden ser o quitada o simplemente una persona que esté en la lista que no tenga visa ya puede ser retirada la visa o no otorgada, es decir, son dos fenómenos.
Además de esto, sí, en el caso de que el sistema financiero norteamericano detectara una irregularidad en cuanto, en los casos particulares donde ha sido señalado por casos de corrupción, un movimiento irregular de fondos, pues entonces tendría que ser ya las instancias norteamericanas a partir del Departamento del Tesoro, es decir, del mismo fiscal, que pudiera ordenar la investigación. También conocemos, y fue público por parte de la embajadora en funciones norteamericana en el país, que habían personas que no estaban incluidas en la lista o que no podían ser incluidas en la lista porque tenían una vinculación diferente con los Estados Unidos, es decir, que tenían una residencia, por ejemplo. Y en estos casos, por el propio diseño de la ley, que está limitado al tema de las visas, ¿no? Pues no podía no podía ser abordado en esa lista. Sin embargo, que iba a ser enviada la información al sistema de justicia norteamericano para que siguiera el debido trámite. Es decir, aquí hay varios fenómenos. Nosotros no podemos ver la lista Engel solo como un mero listado, sino a partir de las consecuencias que esto trae para este grupo de personas, incluso consecuencias familiares, ¿no? Todos los salvadoreños tenemos algún familiar en Estados Unidos, son muy pocas las familias las que están aún totalmente en el territorio nacional, muchos tenemos, aunque sea un familiar en Estados Unidos, y esto implica pues la limitación precisamente de esa cercanía, teniendo en cuenta además que no todos tienen una situación migratoria regular. Entonces, dicho esto, insisto, ahí no lo podemos ver solo como un mero listado, sino también a partir de las implicaciones que esto tiene dentro del propio sistema norteamericano de justicia y de otras investigaciones que puedan ser derivadas a partir precisamente de la información que los Estados Unidos tengan. También hay muchas personas que extrañan muchos nombres en estas listas, ¿verdad? Digamos, nuestro país tiene un amplio antecedente de corrupción a través de sus funcionarios de diversos gobiernos, pero la gente como que se queda esperando más, o por qué solo han sido señalados estos que están ahora y no otros. De hecho, la lista de El Salvador es más corta que la de Guatemala y que la de Honduras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, yo lo que creo es que el hecho de que no aparezcan todos los que nosotros hemos considerado a lo largo de los años corruptos y que además, por ejemplo, en el tema de el manejo de los fondos de pandemia han habido revelaciones y que periodísticas importantes, con seguimiento, etcétera, que no aparezcan en la lista, no significa que no puedan ser considerados posteriormente, porque además eso también es un tema que la misma ley, en este caso de compromiso mejorado del Triángulo Norte, que es como se llama la ley, que dio origen a la lista Engel, pues pueda ser actualizada, han dicho las autoridades y la propia normativa. Entonces, eso no significa que eso nos lleve a descalificar la lista, ¿verdad? Porque el hecho de que no aparezcan todos los que creemos, o de que aparezcan unos y no otros, o como hace el gobierno, ¿verdad? Que tiene una, una consideración selectiva sobre la lista, ¿no? A partir de los funcionarios que aparecen en ella, pues no nos puede llevar a descalificarla tampoco. O sea, insisto, esto es una decisión muy soberana por parte de los Estados Unidos sobre sus propias consideraciones y de la información que además sus propias agencias y especialistas hayan brindado información y por tanto a partir de ahí se haya elaborado. El presidente de la República, Nayib Bukele, en más de una oportunidad se ha manifestado como con mucho rigor en contra de la corrupción, ¿verdad? En sus declaraciones, pero ya en realidad, ustedes como Cristosal, ¿de qué manera pueden analizar la actitud anticorrupción del actual gobierno? ¿Qué señales le pueden ver o qué señales hacen falta para que sea efectivo? A ver, Alberto, aquí hay varios elementos. Una cosa es cuando una persona es candidata, ¿no? Y precisamente dentro de los propositores de la candidatura a presidente, cuando nace la propuesta de la CICIES, bajo aquella entrevista donde decía que el que nada debe, nada teme, o el que quienes van a apoyar a la CICIES son los que no le temen a la corrupción y los que sí le temen, pues no la van a apoyar, etcétera, ¿no? Y a partir de todo esto surge justamente
esta política, vamos a decir así, de promoción de la publicidad de un gobierno que iba a ser transparente en primer lugar y de un gobierno que iba a tener un compromiso de la lucha contra la corrupción y que además se materializaría a partir del establecimiento de las ICIES. Sin embargo, lo que hemos visto no es eso, y es decir, aquí no es un tema de percepciones, es un tema de los elementos objetivos que se han puesto a lo largo del tiempo que evidencian lo contrario. Y vamos a enumerar, es decir, a partir del establecimiento de las CICIES, bueno, después de que ya fueron presentados algunos avisos, incluso hubo o se trató de impedir la investigación, que incluso fue señalado por el mismo secretario general de la OEA, y que además fue público, lo vimos todos en televisión cuando la policía se opone a que la fiscalía, por ejemplo, haga un allanamiento en el Ministerio de Salud, eso fue allá por el mes de noviembre. Es decir, eso, un gobierno que está comprometido en la lucha contra la corrupción, lo que debía haber hecho es, bueno, acompañen, ¿no? Acompañen a la Fiscalía General de la República, la policía tendría que estar a la orden de la Fiscalía porque además constitucionalmente es así. Además de eso, bueno, ya una vez que asume el Ejecutivo, y digo el Ejecutivo porque son los miembros de la Asamblea Legislativa que siguen al presidente, que forman parte de su partido político, que ya tiene la mayoría, pues lo que debía haber ocurrido era precisamente haber aprobado el conjunto de leyes que la misma CICIE le presentó para que se reformaran. Y ese no fue el caso, es decir, lo que se hizo en todo en ese proceso fue ni siquiera presentarlos a la Asamblea Legislativa, no solo a la anterior, sino que con la nueva tampoco aparecieron. Y si además de eso le sumamos en que no hubo interés en darle las facultades a las CICIES que le correspondían teniendo la mayoría legislativa, justamente en temas, términos procesales, es decir, para que pudiera intervenir directamente como ocurrió en Guatemala en algún momento, por ejemplo, pues evidentemente no hay un compromiso. Además, ha habido una resistencia frente a los reportajes, en cuanto a las notas periodísticas, que además han sido sobradas, variadas, de diferentes medios de comunicación independientes, que han demostrado que han habido funcionarios del gabinete vinculados a actos de corrupción. Además de eso, tenemos que sumar la escasísima y el retroceso en la transparencia que ha tenido el gobierno a partir de las reservas de información, y esto ha obstaculizado no solo la función pública dedicada al control, como ya les he comentado, sino también la función vertical de la fiscalización, en este caso ejercida a través de los ciudadanos o a partir de los ciudadanos con los requerimientos de información. Es decir, ni lo pueden hacer las instituciones públicas y ahora porque también están cooptadas por el Ejecutivo, ni lo puede hacer la ciudadanía. Es decir, evidentemente lo que sí tiene claro el gobierno de la República, ya no el candidato, sino el gobierno, ¿verdad? El gobernante, el presidente de la República, es que ha querido deshacerse de los controles precisamente de la lucha contra la corrupción. Ok, ya para terminar, Ruth, tenemos un minuto. ¿De qué manera, para que la gente entienda bien, se relaciona la corrupción con su ingreso económico diario, perdón, o de qué manera nos afecta la corrupción como país? La corrupción nos afecta, o sea, desde el momento en el que los recursos públicos no llegan a la ciudadanía de la forma en la que deben llegar y existen como ríos, ¿verdad? Como ríos que se desvían de su cauce y que van a llenar otros embalses o a regar otras tierras que no les corresponden en este caso y que son los bolsillos de los funcionarios públicos. Es decir, es el enriquecimiento a partir de todo esto de funcionarios que impide que ese río tenga un cauce adecuado precisamente para satisfacer las necesidades de la población. Ok, muchas gracias, Ruth, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto. Muchas gracias a Mirada por la invitación y cuando ustedes quieran, estamos de nuevo. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad.